Hola a todos y todas. Muy buen día. Espero que estén disfrutando de su día. Hoy tenemos el gusto de hacer un webinar desde información y contenido muy específico para nuestros clientes y amigos desde Panamá. Mi nombre es Alex Ramírez, yo soy el gerente comercial de Henson Centroamérica. Gracias por cedernos esta hora tan valiosa de su tiempo para poder entender esta parte del fondo de cesantía desde la perspectiva de dos grandes profesionales, bueno, tres grandes profesionales ahorita, porque tenemos, ahorita las presento a las señoras. Con nosotros tenemos a Ana Carolina Ríos, la licenciada Ana Carolina Ríos de BDS Panamá, uno de nuestros partners en Panamá, que estará viendo y explicándonos el tema del marco jurídico de las pensiones y los fondos de cesantía en Panamá. Con nosotros también el día de hoy nos acompaña Kira Quintero y Carmen Sterling de la compañía Progreso, el Fondo de Pensiones y de Cesantías Panamá, una de las compañías líderes y más grandes de este aspecto, donde también ellas nos estarán compartiendo información hipervaliosa del marco y contexto también de cómo funciona el proceso, cálculos y demás, que muchas veces tenemos algunas dudas o tenemos algunas inquietudes de cómo funcionan desde la parte operativa y desde la parte legal. Entonces, hoy por hoy traemos estos dos mundos a que nos conversen, a que nos den esa explicación. Vamos a tener unos minutos con ambas exponentes para que nos den ese contenido, pero además el resto del webinar va a ser que ustedes tengan la posibilidad de hacer sus preguntas y sus dudas. Vamos a estarles compartiendo la información de contacto de Ana Carolina y de también de Kira y de Carmen para que si tienen alguna duda o alguna otra cosa que ustedes quieran abordar fuera de este espacio, ustedes lo puedan hacer y puedan con ellas abordar esas inquietudes específicas tal vez de sus compañías el entorno y el contexto que ustedes están teniendo. Así que, sin más, darles la bienvenida, Ana Carolina, Kira, los micrófonos son todos suyos y ahora sí, desde mi parte, igual, explíquenme cómo funciona el tema de fondos de cesantías en Panamá para así yo salir de mis dudas. ¿Ok? Buen día. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Alex, por esta bienvenida. Buenos días, Kira y Carmen de Progreso también que nos acompañan el día de hoy. Para mí, como siempre, es un honor compartir estos espacios con ustedes donde podemos hacer un intercambio magistral de información, de conocimiento y de experiencias. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Voy a darle unos breves minutos primero a Kira y a Carmen del Grupo de Progreso para que se puedan también saludar y dirigir a nuestros acompañantes y entonces iniciamos de inmediato con la exposición desde la parte primero normativa de conceptos y jurídica y luego entonces abordando ya lo que integralmente ofrece, ¿verdad?, en materia de fondos de cesantías Progreso. Buenos días a todos. Les saluda Carmen Sterling. Yo soy la gerente de negocios de esta administradora llamada Progreso, miembro o subsidiaria de un grupo bancario muy conocido en Panamá como lo es Global Bank. Hoy vamos a tener el placer de poder explicarles un producto tan importante de carácter pues obligatorio en Panamá como lo es el Fondo de Cesantías. Me acompaña el día de hoy Kira Quintero, nuestra subgerente de cesantías, y que va a ser la encargada del día de hoy de hacer esta excelente presentación. Hola, muy buenos días, mucho gusto. Gracias entonces y vamos a dar inicio de forma inmediata con nuestra presentación. Como mencionó Alex, la idea es que podamos ir, ¿verdad? Primero presentando los diferentes conceptos y el material que tenemos y al final entonces haríamos una ronda de preguntas y respuestas. Igual sobre la marcha, si van teniendo sus consultas, las dejan en el chat
para que luego podamos atenderlas de forma ordenada. Voy a iniciar a compartir mi pantalla y aquí voy a requerir entonces del apoyo de ustedes para que me informen cuando estemos, ¿verdad? Viendo la pantalla que quiero que ustedes vean. Me Listo, dejan Ana. saber, por favor. Listo. ¿Están viendo la presentación? Sí, Ok, perfecto. Em, Fondo de cesantía, ¿verdad? Como les estábamos mencionando hace un momento, hoy es el tema central de nuestra mañana, donde vamos a estar, ¿verdad?, conversando a fondo y un poquito más acerca de los diferentes conceptos que están relacionados con este tema. Vamos a ir a lo largo de nuestra presentación viendo lo que es primero en sus conceptos y orígenes el fondo de cesantía, cuál es el ámbito de aplicación, es decir, hacia dónde se dirigen sus acciones, ¿verdad? A quiénes aplica, cómo aplica, cuáles son las excepciones que existen, ¿verdad?, a la obligación de constituir un fondo de cesantía cuando una empresa inicia, ¿verdad?, el cumplimiento de las relaciones laborales, cómo se calculan esas aportaciones, ¿verdad?, sobre la regla general, y finalmente cuáles son las consecuencias por incumplimiento y algo que se me quedó por fuera del contenido, pero que lo vamos a ver también, ¿verdad?, las ventajas y los incentivos fiscales que de alguna forma, ¿verdad?, pues tienen el fondo de cesantía o aporta el fondo de cesantía a las empresas empleadoras. Iniciando con el término del concepto, ¿verdad? Quisiera decirles que el fondo de cesantía en Panamá consiste en una provisión que hace la empresa con el propósito de asegurar el pago de la prima de antigüedad y una posible indemnización por despido injustificado o por renuncia justificada al terminar una relación de trabajo. Esta relación de trabajo no puede ser cualquier relación de trabajo, debe ser una relación a término indefinido. Como sabemos en Panamá, puede haber relaciones a término definido, a término indefinido y también puede haber relaciones por obra determinada. En este sentido, el fondo de cesantía, que está debidamente regulado y el que están las empresas obligados a constituir, aplica para relaciones indefinidas. No queremos con esto alejar la realidad de que pues todo trabajador acumula prestaciones y pues para los efectos de cumplimiento lo ideal es que todo empleador haga las provisiones no solo del fondo de cesantía, sino también pues de los demás derechos adquiridos de sus trabajadores. Vamos a ir viendo sobre la marcha qué es lo que constituye el fondo de cesantía, ¿verdad? Y cuáles son los otros derechos que se deben provisionar. Todas las empresas están obligadas a constituir un fondo de cesantía. Es importante que nos quedemos con esta premisa. Si bien hay obligaciones, ¿verdad?, en estricto derecho, constituir el fondo de cesantía, ¿verdad?, es una obligación de todo empleador. Los empleadores están obligados a crear una reserva monetaria con el fin de amparar el derecho individual de cada uno de sus trabajadores con contrato de trabajo por tiempo indefinido y así asegurar el cobro por parte de estos del valor de la prima de antigüedad que les corresponda, cualquiera que sea la causa de la terminación laboral. Es importante que tengamos claro también que la prima de antigüedad aplica en cualquiera forma de terminación de la relación laboral, siempre que la relación laboral, ¿verdad?, sea indefinida. Relaciones definidas no acumulan prima de antigüedad, pero en el caso de relaciones indefinidas, sea cual sea la forma de terminación, desde una renuncia simple o una renuncia justificada, un despido, cualquier tipo de despido o inclusive tras la muerte, por ejemplo, del trabajador, la prima de antigüedad tiene que ser liquidada al finalizar la relación laboral. Además de esto también componen del fondo de cesantía la indemnización, que es una prestación que no se paga, no es obligatorio su pago en todos los casos, es una prestación que se debe pagar en casos de despidos injustificados, que deben ser obviamente declarados como tales por un juez laboral, o en los casos de una renuncia justificada también al término de la relación laboral y que debe ser igualmente decretada por un juez laboral. Las cotizaciones o aportes trimestrales al fondo de cesantía se depositan a través de fideicomisos en entidades privadas autorizadas por la Ley 10 de 1993 para la administración de fondos complementarios de retiro y jubilaciones que no sean subsidiarias ni afiliadas del empleador, según lo especificado en el artículo 229C del Código de Trabajo. Más adelante, ¿verdad?, cuando tengamos con nosotros la intervención de nuestros invitados, vamos a estar escuchando, ¿verdad?, la información desde una de estas empresas administradoras del fondo de cesantía que hay en Panamá. No cualquier
empresa de crédito puede ser administrador del fondo de cesantía, deben estar debidamente autorizadas para estos fines. El marco legal del fondo de cesantía, tenemos que pues fue creado por la ley 44 del 12 de agosto de 1996, por la cual se dictan normas para regularizar 1995, debo aclarar aquí, se me fue ese 6 de más. Ley 44 del 12 de agosto de 1995, por la cual se dictan normas para regularizar y modernizar las relaciones laborales. Esta ley, entre muchos cambios que hizo, ¿verdad?, a nuestra norma laboral, de alguna forma instauró o creó este fondo de cesantía, que luego fue regulado por el decreto ejecutivo 106 del 26 de diciembre de 1995, que reglamenta la constitución, administración y supervisión de los fondos de cesantía, que se establezcan en virtud de que se establecen o de alguna forma se adhieren al Código de Trabajo en el capítulo 3, en el libro sexto del decreto de gabinete 252 del 71, pues que no es más que nuestro Código de Trabajo. Y finalmente, el artículo 37 de este decreto 106, ¿verdad?, es el que ordena que se añada al capítulo 3 del título sexto del Código de Trabajo, ¿verdad?, los artículos 229A y subsiguientes, que como todos sabemos, ¿verdad?, es el anexo en el Código de Trabajo que nos regula o nos determina, ¿verdad?, cómo es el fondo de cesantía. Ana, Sí, Alex. te interrumpo un segundito. Tal vez si te vas a la parte donde dice en la barra de arriba configuración y visualización, para que lo pongas en pantalla completa, pues lo estamos viendo como si fuéramos Están presentadores. viendo la presentación esta mía. Dame un Ajá, segundo que lo voy ok. nuevamente. Y aquí aprovecho, mientras que estás en esa parte técnica, Arreglamos los problemas técnicos. no te preocupes, así pasa todo, para que la gente vea que esto es totalmente en vivo. Importante, este marco jurídico que BDS nos está trayendo y conocer si la gente que está participando el día de hoy tiene este contexto, conoce, si quieres vete abajo, a la parte de abajo y lo pones en modo presentación. Si conocen eso, si conocen, ahora sí, perfecto. Ahora Si sí, conocen este marco jurídico, si lo tienen claro, igual estas filminas que nos está presentando BDS hoy, Carolina, van a ir en el correo cuando les llegue la misma grabación y van a poder revisitarlo, tener la información, pero igual si tienen alguna duda, vayan dejando las dudas que ustedes tienen en el chat para que las vayamos abordando. Después de la presentación de Ana, vendrá las señoras de Progreso, donde seguiremos abordando nuevos temas y contenido que es importante para lo que es el tema de fondos de pensiones. Adelante, Ana, todo tuyo. listo. Ahora sí, estamos viendo la presentación Súper, completa, ¿cierto? cierto. Ok, les iba a comentar ahora, ¿verdad?, algunas disposiciones legales que vamos a rescatar o que rescatamos para, de alguna forma, ¿verdad?, poder analizar un poquito mejor. Los aportes que se hagan estarán depositados en entidades privadas autorizadas por la Administración de Jubilaciones Privadas mediante la figura de fideicomisos a nombre del empleador, quien será el único que tenga derecho a los réditos que se generen en dichos fondos. Vamos a ver más adelante con el equipo de Progreso, ¿verdad?, qué son los réditos y qué representan para el empleador. El dinero del fondo en estudio y sus réditos solamente pueden ser embargados por los trabajadores, no hay cabida para terceros, y hasta el monto de los derechos que tengan en concepto de prima de antigüedad e indemnización. De alguna forma quiero traducir esto en que el dinero o las prestaciones, ¿verdad?, esas provisiones que el empleador deposita en el fondo de cesantía que va pues pagando dentro del tiempo que establece la norma que se debe pagar, ¿verdad?, son dineros que simple y sencillamente son inembargables, solo pueden pasar a manos del trabajador dueño de esos fondos o bien regresar al empleador por la razón que sea. Entonces, es una garantía, ¿verdad?, de que, y es el objetivo al final de la norma, ¿verdad?, que los derechos adquiridos de los trabajadores, ¿verdad?, estén salvaguardados. Aunque el Código Fiscal no trata los fondos de cesantía, los aportes que realicen los empleadores en virtud del artículo 229G del Código de Trabajo, ese capítulo que fue añadido, ¿verdad?, gracias al decreto 106, se consideran gastos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta. Algunas condiciones, ¿verdad?, del fondo de cesantía o estos parámetros particulares que establecen las normas que regulan el fondo de cesantía,
nos establecen que acumula las sumas destinadas a respaldar el pago de la prima de antigüedad y una fracción de la indemnización por despido injustificado o renuncia justificada cuando esta última aplica. Volvemos a recordar, ¿verdad?, ese concepto de que la indemnización no es obligatoria. El fondo de cesantía tiene que constituirse mediante fideicomisos que el administrador autorizado, ¿verdad?, pues va de alguna forma a custodiar, a salvaguardar. Solamente el trabajador tiene el derecho de embargar estas sumas incluidas en su fondo. El empleador no podrá utilizar este fondo de cesantía para otros propósitos ni puede retirarlo a su voluntad. Y si el fondo de cesantía no cubre las prestaciones de algún empleado, el empleador está en la obligación de pagar cualquier diferencia. Es decir, sí, y en este caso, por ejemplo, en el de la indemnización, en donde solo se consigna una fracción de la indemnización, ¿verdad? El empleador será el obligado a completarla en caso de que falte. Asimismo, en la prima de antigüedad, por ejemplo, si por alguna razón u otra usted no está provisionando lo que debería estar provisionando en conceptos de una u otra prestación, que finalmente es algo que no debe suceder porque pues ahí llevan y verán más adelante también en el detalle con Progreso, y con quien finalmente pues, se establezca esta forma de la administración, ustedes verán que los pagos de la prima de antigüedad principalmente deberán ser exactos a lo que se declara en el salario. Vamos ahora a conocer cuál es el ámbito de aplicación, es decir, a quiénes aplica el fondo de cesantía de alguna forma, ¿verdad? Y cuál es la forma en la que tendremos que evaluar su alcance. Simplemente partamos con la realidad de que todos los contratos de trabajo celebrados por tiempo indefinido, ¿verdad?, son aquellos que son considerados para el fondo de cesantía. Los empleadores establecerán este fondo de cesantía para pagar al trabajador de relaciones indefinidas, ¿verdad?, su prima de antigüedad y su indemnización. Para el establecimiento del fondo, el empleador cotizará trimestralmente la cuota parte relativa a la prima de antigüedad del trabajador y el 5% de la cuota parte mensual de la indemnización a la que pudiese tener derecho el trabajador, en el supuesto de que la relación de trabajo concluya por despido injustificado o por renuncia justificada. Y recordemos que en ambos casos, ¿verdad?, ya sea en un despido injustificado o en una renuncia justificada, es finalmente el juez de trabajo el que lo declara. Es decir, no bastará, ¿verdad?, con la simple estimación de que la terminación se da por una razón o por la otra, sino que en este caso, ¿verdad?, cuando se trate de despido injustificado o de renuncia justificada, tiene que ser un juez laboral el que luego de un proceso judicial, ¿verdad?, decrete el despido o la renuncia como tales. Aquí en la práctica pasa algo muy interesante, eso lo vamos a ver también más adelante, ¿verdad?, de cómo en la práctica se pagan las prestaciones y cómo el empleador recupera el fondo de cesantía, pero lo voy a dejar ahí para que lo veamos en otro momento en el pues, avance de la presentación. Vamos ahora a entrar un poquito en detalle, ¿verdad?, de qué son estos dos conceptos de los que estamos hablando. Venimos hablando de prima de antigüedad y de indemnización, pero finalmente vamos a ver ahora qué son, qué representan, ¿verdad?, y de alguna forma cómo llegamos a ellos. La prima de antigüedad, pensando o refiriéndonos primero a su concepto, ¿verdad?, la prima de antigüedad laboral, es decir, el tiempo acumulado en el servicio, ¿verdad?, por el trabajador, es un beneficio que concede la legislación laboral panameña a todos los colaboradores que tengan contratos indefinidos de trabajo. Es decir, una relación definida no acumula prima de antigüedad. Consiste en el pago por parte del empleador al trabajador de un monto único a la finalización de la relación laboral sin importar la causa de la terminación, es decir, en cualquier forma de terminación. El artículo 226 del Código de Trabajo establece con relación a la prima de antigüedad que para la determinación de su importe se entenderá como salario por cada año de servicios prestados por el trabajador el promedio del total de la remuneración percibida por este durante los últimos 5 años trabajados. Algo muy común que ustedes van a escuchar a la hora de hablar de un cálculo de liquidación, por ejemplo, es que solicitemos los últimos 60 meses de salario o los últimos 5 años. ¿Por qué? Con base en el artículo 226 del Código de Trabajo, que nos dice que la prima de antigüedad se tendrá que calcular con base en el salario promedio, ¿verdad?, de estos últimos 5 años. Cuando un trabajador no tiene más de 5 años en la empresa, pues obviamente se tendrá que tomar en cuenta toda la remuneración que ese trabajador hubiese recibido a lo largo de la relación laboral.
Algunas características interesantes de la prima de antigüedad, ¿verdad? Es un único pago, es decir, la prima de antigüedad solo la va a recibir el trabajador una vez y al término de la relación laboral. Se basa en el salario promedio de los últimos 5 años de servicio. La forma de cálculo está definida en la legislación laboral y esto nos lleva a que la prima de antigüedad es un monto 100% determinable. El pago único, pues que se hace al finalizar la relación laboral, es un derecho que se acumula a medida que el trabajador presta servicios. Es decir, desde el día 1 el trabajador empieza esa acumulación de antigüedad a razón de una semana de salario por año de servicio o, ¿verdad?, esa parte proporcional que surja si eventualmente no se completa algún año de servicio. Y el pago de la prima es una obligación del empleador creada por la ley, es irrenunciable de parte del trabajador, es decir, que el trabajador no puede renunciar al derecho de tener o de recibir su prima de antigüedad al término de la ley. Es un concepto, de hecho, y esto es un poquito más de contexto, que no se puede tocar, salvo la disposición del Código de Trabajo que establece que en el caso de una renuncia voluntaria, si el trabajador no hubiese dado su preaviso, pues el empleador podrá descontar de la prima de antigüedad una semana de salario. No obstante, en otro sentido, la prima de antigüedad es un derecho irrenunciable de todo trabajador. Vamos ahora con la indemnización, ¿verdad? Este otro concepto o este otro derecho que se garantiza a través del fondo de cesantía y que, a diferencia de la prima de antigüedad, ¿verdad?, no aplica en cualquier forma de terminación. Según nuestro Código de Trabajo, según nuestra legislación laboral, el trabajador tiene derecho a la indemnización por despido injustificado o despido que se haya hecho sin la autorización previa necesaria de un juez laboral, ¿verdad?, según está contenido en el artículo 225 del Código de Trabajo. No es uniforme para todos los trabajadores y nos referiremos, ¿verdad?, en este caso a las relaciones laborales iniciadas posteriormente al 2 de abril del 72, en cuyo caso la tabla C, ¿verdad?, muy conocida, es una indemnización que equivale a 3.4 semanas de salario por año de servicio para los 10 primeros años. Esto es muy importante. 3.4 semanas de salario por año de servicio durante los 10 primeros años. Es decir, un trabajador que tiene hasta 10 años recibirá 3.4 semanas de salario o la parte proporcional de algún año que no hubiese completado. Y una semana de salario por año de servicio posterior, es decir, una persona que tiene 11, 12, 13 años en la empresa recibirá 34 semanas, 3.4 semanas los primeros 10 años y posteriormente recibirá una semana de salario adicional por cada año o fracción, ¿verdad?, en concepto de indemnización. De no cumplirse un año, pues se paga la proporcionalidad correspondiente. Este principio aplica en ambos conceptos. El Código de Trabajo nos dice sobre la indemnización, en el artículo 149, que para la determinación del monto de las indemnizaciones y cualesquiera otras prestaciones que deban pagarse a los trabajadores, se entenderá por salario el promedio percibido durante las ordinarias y extraordinarias efectivas favorable al trabajador. Esto es el promedio de los últimos 6 meses de salario, pues que comúnmente se conoce como la fórmula para llegar a la indemnización. 3.4 semanas de salario por año de servicio sobre la base del promedio de los últimos 6 meses o el último, ¿verdad?, según sea más favorable al trabajador. Estos son los dos conceptos, ¿verdad?, que garantiza o que busca proteger, salvaguardar, ¿verdad?, el fondo de cesantía. La prima de antigüedad para toda relación laboral que finaliza por término indefinido y finalmente la indemnización, ¿verdad?, que aplicará en ciertos casos. Vamos ahora con las excepciones que aplican. Si recuerdan, al principio les dije que nos quedáramos con la premisa de que toda empresa empleadora está en la obligación de constituir un fondo de cesantía. No obstante, pues tenemos algunas excepciones, pues que se escapan de alguna forma de esta obligación de tener que hacer los depósitos trimestrales del fondo de cesantía. Tenemos las asociaciones cooperativas,
empresas agrícolas o pecuarias con 10 o menos trabajadores, empresas agroindustriales con 20 o menos trabajadores, empresas manufactureras con 15 o menos trabajadores, establecimientos de ventas de mercancías al por menor y empresas con 5 o menos trabajadores, salvo que se trate de establecimientos financieros, de bienes y raíces y de seguros. Es decir, estas empresas que acabamos de mencionar, ¿verdad?, se exceptúan de la obligación de acercarse a una de las empresas administradoras del Fondo de Cesantía en Panamá y constituir sus provisiones del Fondo de Cesantía. Ahora la forma de calcular estas aportaciones. Y bueno, esto de alguna forma lo vamos a ver más a fondo con la intervención de nuestros compañeros, ¿verdad? Pero básicamente, pues, la indemnización, los aportes correspondientes al 5% de la cuota parte mensual de la indemnización serán calculados tomando como base el monto que le correspondería recibir al trabajador de darse un despido injustificado o una renuncia justificada. Si un trabajador inició labores después de la vigencia de la ley y devenga en el primer trimestre del año 400, 600 y 750 sucesivamente, al momento de su despido, el cálculo de su prestación se establecerá de acuerdo al promedio de los últimos 6 meses o de los últimos 30 días, cualquiera que sea mayor. De acuerdo con esta norma, la indemnización se calcularía con base en 750, pues porque obviamente entre el promedio y el último ingreso le favorece, y sería de 49,4 por mes. De este cálculo, el aporte al fondo también se hará en base al promedio de los salarios del trimestre o del último salario, cualquiera que sea menor, y en este caso será el 5%, ¿verdad?, de este monto que fue arrojado o que de alguna forma pues se recibió. Y en cuanto a la prima de antigüedad, para los efectos de calcular la prima de antigüedad de aquellos trabajadores que no presenten 5 años o más dentro de la relación laboral, se utilizará como base para el cálculo de esta prestación el promedio de los salarios recibidos durante toda la relación laboral. Si ya tiene más de 5 años, será el promedio, ¿verdad?, de esos últimos 60 meses. De igual manera, para el cálculo de los aportes sobre la prima de antigüedad, se tomará como base el promedio de los salarios del trimestre o el último salario del periodo en que se realice el aporte, cualquiera que sea mayor. Es importante también, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando una empresa se acerca, ¿verdad?, o toma la decisión de hacer su fondo de cesantía, va a tener, ¿verdad?, que hacer una revisión hacia atrás de las relaciones laborales que sostiene, con el objeto de ponerse al día desde el día 1 de la relación laboral en el cálculo de estas aportaciones. Continuando entonces con ya lo que son las aportaciones, ¿verdad? Estas aportaciones se entenderán como de obligatoria constitución, es decir, todo empleador está en la obligación de trimestralmente hacer sus cálculos de aportaciones y pagarlos a su administrador del fondo de cesantía, y finalmente va a llegar el momento de que estas aportaciones sean liquidadas. Estas cotizaciones hechas por el empleador en concepto de indemnización, y ojo que esto es lo que dice la norma, esto es lo que estableció el decreto 106, que reguló, ¿verdad?, este fondo de cesantía. No obstante, en la práctica sucede diferente y eso nos lo van a explicar más adelante. La norma en estricto derecho dice que las cotizaciones que el empleador ha hecho en concepto de fondo de cesantía, prima de antigüedad e indemnización de sus trabajadores van a ser recibidas por estos de las siguientes maneras. Primero, al terminar la relación laboral, ya hemos dicho, sea por despido injustificado, previa declaratoria de la autoridad competente, es decir, cuando un juez de trabajo dice que el despido ha sido injustificado. Cuando el trabajador renuncia con causa justificada, igualmente, previa declaración de una autoridad competente, es decir, cuando un trabajador renuncia con causa justa, pone una demanda y el juez dice, en efecto, la renuncia es justificada. En este momento, pues, se crea el derecho para el trabajador de recibir, además de su prima de antigüedad, su indemnización. Y a la terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo que conste en un documento firmado por las partes en el que se convenga la entrega total o parcial de la indemnización. Es decir, el hecho de hacer un mutuo acuerdo con su trabajador no implica que se le tenga que pagar la indemnización, salvo que así lo establezca este documento. De alguna forma, el mensaje que quiero dejar es que es una prestación negociable, ¿verdad? Es un derecho negociable entre las partes. Si bien está provisionado y de alguna forma va a estar en su fondo,
no aplica en cualquier forma de terminación de la relación de trabajo. Según la norma, en estricto derecho, estos son los momentos en los que sus trabajadores van a recibir lo que esté consignado al nombre propio en los fondos de cesantía. No obstante, pues vamos a ver más adelante que en la práctica sucede un poquito distinto. Ahora bien, ¿cuáles son las sanciones? ¿Qué sucede si el empleador no constituye, estando en la obligación de su fondo de cesantía? La normativa existente sobre la materia no contempla sanciones expresas para aquellos empleadores que omitan cumplir con su obligación de constituir y realizar aportes al fondo de cesantía. No obstante, el artículo 1064 del Código de Trabajo establece que en los casos de violaciones a las normas del Código de Trabajo o cualquier otra disposición de carácter laboral que no tenga señalada una sanción específica, es decir, aquella en la que el código no se especifique en cuanto a su violación o a su pues no cumplimiento, se impondrá al empleador una multa, pues comodín que hay en el Código de Trabajo, por decirlo así, de entre 25 y $200. De alguna manera, pues muchas empresas estarán en la posición de decir que es una multa bastante baja y pues el riesgo de no constituir el fondo de cesantía al final es un poquito imperceptible. No obstante, aquí lo importante es que nos quedemos con el espíritu de la norma, ¿verdad? Que de alguna forma lo que busca es salvaguardar, garantizar el cobro de estos derechos a los trabajadores a la hora de que terminan la relación laboral. Algo que quizás quisiera dejar en el tintero para que pueda ser expuesto más adelante es que aquí en Panamá, por ejemplo, se vivió un momento bastante crucial en términos de fondos de cesantías, pagos de derechos y demás en pandemia, que venimos de pasar de eso hace poco, ¿verdad? En el que, y lo estuve de hecho viendo ahora que nos preparábamos para esta pequeña exposición, en el que pues surgió la realidad de que muchísimas empresas, ¿verdad?, no tienen constituido el fondo de cesantía. Si bien podemos decir que la multa es bastante irrisoria y muchas empresas, muchas empresas preferirán simplemente hacer caso omiso a esta obligación, al final lo que conlleva constituir su fondo de cesantía y algunos beneficios que sí pues ofrece el fondo de cesantía para los empleadores es mucho más importante. Ahora, habiendo visto cuáles son las sanciones, vamos a entender cuáles son las ventajas que ofrece este fondo de cesantía o qué beneficio podría encontrar la empresa y muy rápidamente, muy por encima, porque esto lo explicarán mejor mis compañeras de Progreso. El artículo 219 del Código de Trabajo señala expresamente que aquel empleador que haya sido demandado por despido injustificado y sea condenado a reintegrar a un trabajador cuya relación laboral hubiese iniciado a partir del 14 de agosto de 1995 puede terminar la relación laboral, es decir, evitar el reintegro, pagando un penalti, ¿verdad?, sobre la indemnización de un 25% si no está al día el fondo de cesantía. Es decir, que si un trabajador, al haber sido despedido de forma injustificada, exige su reintegro y en efecto el juez lo condena, la empresa podrá negarse a ese reintegro, ¿verdad?, pagando el 25% de recargo sobre la indemnización. En estos casos, cuando la empresa se encuentra el día en sus aportaciones en el fondo de cesantía, es decir, cuando la empresa tenga la capacidad de aportar el pajisalvo de su fondo de cesantía al juez, ¿verdad?, de la causa, podrá eximirse del pago de ese recargo del 25%. Y esto pues se considera de alguna forma un incentivo para los empleadores que estén cumpliendo con su fondo de cesantía, que lo hayan constituido y que estén al día, ¿verdad?, en las aportaciones que se tienen que hacer trimestralmente al fondo de cesantía. Más allá de eso, pues también la misma norma establece incentivos fiscales. Son deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta del empleador los aportes que se efectúen al fondo de cesantía. Igualmente para el trabajador, ¿verdad?, aquellos aportes voluntarios que procedan de su salario. Para tal efecto, el fondo, el fiduciario, ¿verdad?, del administrador, al solicitar del empleador o del trabajador, él certificará, ¿verdad?, que los aportes han sido recibidos en el fondo, el monte de los aportes que han sido efectuados al año y en ambas certificaciones, ¿verdad?, en el caso del empleador o del trabajador, aportarán esto con las declaraciones de renta, pudiendo así encontrar el beneficio del incentivo fiscal. Y bueno, hasta aquí esta parte normativa, ¿verdad?, este pantallazo jurídico que le hemos dado a lo que es el fondo de cesantía, cómo está constituido y todo lo demás. Vamos entonces, no sé, Alex, si tenemos alguna pregunta ahorita o si pasamos entonces con nuestros compañeros de Progreso. Por el momento no, no hay preguntas. Yo me imagino que la gente está igual que yo, haciendo anotaciones.
en cuanto al tema de antigüedad, en cuanto a los cálculos, todo este marco jurídico. Hablábamos la vez pasada que las multas realmente son mínimas, pero ustedes me explicaban también de que si ya el Ministerio de Trabajo te agarra, pues esa multa ahí no, yo en lo que vi, y corrígeme, no dice que te pueden multar cada 30 días. O sea, en 30 días puede llegar y te pueden multar. O sea, esos $200 pueden ser 200 por 20 días, ¿no? Que Eh, subsanes la falta. hasta Y que cuando subsanes van la una falta. vez, ya no dejan de ir. Se Sí. ponen creativos y van por lo que sea. Bueno, ok. Entonces, armando este cuadro, y ya no quiero quitarle mucho tiempo a la gente de Progreso, pero desde mi perspectiva como administrador, entonces yo veo que hay un tema de antigüedad que yo debo de tener a mis colaboradores desde hace 60 meses, ¿verdad? Para poder lograr estos cálculos. Todos estos cálculos, eh, conforme los ibas explicando, tienen una complejidad, ¿verdad? De tiempo, de pago, etcétera, que todo eso, ese marco nos lo han dado ustedes a nosotros dentro de la misma herramienta para hacer el cumplimiento, el tema de la multa, pero además veo que si yo estoy al día y estoy, como dicen, paz y salvo con los cálculos, no solamente tengo un incentivo de que si un colaborador me demanda, sino hay también unos incentivos fiscales, ¿ok? Entonces, creo que hay un doble beneficio para perdón, para las empresas. Además de que esto es una retención que al final le sirve o es un pago que hay que devolverle, es una carga social que hay que devolverle al colaborador. O sea, por ende, guste o no nos guste, hay que estar bajo el marco de la ley. Comienzan a llegar las preguntas, buenísimo, muchas gracias. Si quieren, hagamos una cosa, tengamos la exposición de Kira y de Carmen para que nos terminen dar el concepto y Ana va a comenzar a ver ahí las preguntas para que saliendo de la exposición de la gente de Progreso, comenzamos a hablar porque veo que comienzan a llegar un poquito de preguntas, dudas, que para eso es lo que estamos el día de hoy, ¿ok? Recordarles, esto está grabado, la presentación de Ana Carolina también la vamos a compartir, no solamente la grabación, sino esto. Y ahora sí, un pequeño comercial. Todos los que están aquí, que están dentro del ámbito de nómina y recursos humanos, el otro mes espero que nos podamos ver en persona, ¿ok? En la CONANRE. Sé que la gente de Progreso va a estar ahí, sé que BDS va a estar ahí, sé que nosotros vamos a estar ahí. Así que nos vemos el otro mes en la CONANRE, vamos a estar 2 días. Para más dudas, más preguntas, para eso estamos, para ayudarlos a que puedan eliminar estos vacíos ahí veo ya un thumbs up, que bueno, igual. Así Junta que directiva de ANRE Karim, está por aquí con nosotros. ahí Saludos nos a vamos a ella. ver. Así que nada, Carmen, Kira, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, yo creo que iniciar con la excelente presentación que hizo Ana Carolina. Ha hecho una apertura, la verdad, bien amplia, o sea, ha tocado puntos vitales y conceptos principales y muy importantes al momento de explicar lo que es un fondo de cesantías. De hecho, debería trabajar con Progreso. Esta presentación que ahora pues le voy a pasar la palabra a Kira, vamos a ver mucho lo que son los beneficios y profundizar principalmente en cómo es la operatividad de lo que son los fondos de cesantía, por qué funcionan, para qué funcionan, en qué me beneficia, sus características principales. Y creo que es muy importante hacer énfasis en lo que la ley como tal en Panamá nos permite o nos prohíbe, ¿no? O sea, cómo generalmente se maneja el fondo. Me alegra mucho que haya tantas preguntas, porque este es un fondo que aún siendo de carácter obligatorio en Panamá, pues quizás pudiera pasar un poquito desapercibido. Entonces creo que este tipo de aperturas que nos dan las empresas para poder explicarle a los colaboradores, de ampliarle la información, de saber que existen este tipo de productos y saber que su empresa está interesada en que ustedes conozcan que existe este tipo de productos, pues es muy loable. Entonces, sin profundizar mucho, le paso la palabra a Kira, que les va a estar haciendo la presentación. Hola,
Buenos días. Sí, como bien comentó mi compañera Carmen Sterling, ¿me confirma si pueden ver la presentación? Perfecto. Dale, Kira. Ok, estas son Progreso, nuestras nuevas oficinas. Nos acabamos de mudar para el mes de febrero aquí a Costa del Este. Progreso cuenta ya con más de 26 años de experiencia y con más de 1.5 billones de activos bajo administración, la cual más de 1.200 empresas cuentan con nuestro servicio para administrarle lo que es el fondo de cesantías y 22.000 clientes en el ámbito de fondo de pensiones para todas las personas interesadas. Progreso es una administradora 100% subsidiaria de Global Bank, la cual cuenta con una máxima calificación de riesgo por más de 19 años de tener esta calificación AAA por medio de la Fitch Rating y por Moody's. Ok, aquí podrán observar el fondo de cesantías, tal cual lo mencionó Ana Carolina, está regulado bajo la Ley 44 de 1995, donde les exige al empleador tener la reserva de la prima de antigüedad e indemnización de sus colaboradores, ¿verdad? La ley les exige reservar pues el 1.92% de la prima de antigüedad y un 5% del 100% de la indemnización. La indemnización tiene el 100% un 6.54 y de ese 6.54 vamos a reservar 0.327 para el fondo de cesantías. El fondo de cesantías se maneja trimestralmente. El año tiene 4 trimestres donde la empresa nos va a hacer llegar a nuestras oficinas el reporte correspondiente al trimestre vencido para nosotros revisarlo y poder que la empresa proceda a realizar el aporte correspondiente. Los trimestres se reportarían para el mes de abril, julio, octubre y enero del próximo año. Ok, dentro del fondo de cesantías tenemos beneficios para la empresa. El beneficio importante, Ana Carolina de igual forma también lo mencionó, este fondo es inembargable, solamente puede ser embargado por los empleados y el fondo es deducible del impuesto sobre la renta. Adicional, va a generar un rendimiento para el fondo de cesantías en progreso. El rendimiento, aquí podemos ver el movimiento de lo que ha sido el periodo 2023 y tenemos hasta junio 2024 de 6.18%. Para el mes de agosto cerramos con 5.90% de rendimiento. Este rendimiento es 100% para la empresa y la empresa puede utilizarlo o solicitarlo, ya va a depender de cada empresa, mensual, trimestral, semestral o anual, o como también dejarlo dentro del fondo para tener una reserva mucho más amplia y al momento de mantener un monto que pueda asumir un pago del trimestre, lo pueden utilizar de igual forma para no tener que afectar su cuenta de banco en el trimestre. Aquí podrán observar también lo que es, nosotros somos como administradora muy transparentes con nuestros clientes al momento de poderles informar la manera de inversión que manejamos nosotros en el fondo de cesantías. Para nuestros clientes, este fact sheet lo van a poder recibir mensualmente, donde podrán ver el tipo de inversión que tiene este producto. El fondo es bastante conservador, ya que manejamos una reserva que ya tiene un fin. Se habla pues de la reserva de la prima antigüedad e indemnización de los colaboradores. Por eso
el plan de inversiones es bastante conservador. Y esta información la pueden revisar en la página web de Progreso y de igual forma mensualmente nosotros se la proporcionamos a nuestro cliente. A ver, los canales que actualmente mantiene Progreso para el manejo del fondo de cesantías, mantenemos una atención personalizada, es algo que nos caracteriza a Progreso desde hace 26 años, todo lo manejamos personalizado, manejamos toda la parte operativa al momento de recopilar la información de nuestro nuevo cliente y luego nosotros le vamos a ofrecer una atención personalizada por la parte de operaciones, donde van a tener un asesor de operaciones que le va a manejar su fondo de cesantía y podrá responderle a cualquier duda, consulta o si necesitan algún tipo de capacitación correspondiente al fondo de cesantías. Mantenemos Progreso Online. Vamos a proporcionarle lo que son las certificaciones, que más adelante le voy a explicar un poquito referente a cómo es el proceso de la apertura del fondo de cesantías y qué tenemos que tener en cuenta al ya tener establecido el fondo de cesantías. Ya aquí serían mis contactos. Y, ok, denme un segundito. Sí, más que nada, pues poderles explicar que el fondo de cesantía se maneja trimestralmente. El año tiene 4 trimestres, donde venciendo cada trimestre, la empresa debe hacerle llegar a Progreso la información correspondiente de los salarios de los colaboradores permanentes que mantenga la empresa actualmente, ¿verdad? Les voy a mostrar una plantilla que nosotros utilizamos para que puedan ver lo que Ana Carolina mencionó en su momento, al momento de lo que es calcular la prima e indemnización de los colaboradores. Esto es básicamente una plantilla en Excel que ya así con nuestro compañero Alex de tener pues la plataforma, este programa les puede generar este reporte trimestralmente a las empresas donde podrán ver de que si el colaborador mantiene un salario de $600, automáticamente, bien lo mencionó Ana Carolina, les va a generar un salario promedio y un salario base y vamos a entonces a utilizar el salario promedio. En este escenario tiene el mismo salario para tener la reserva de la prima de antigüedad e indemnización del colaborador. Sin embargo, si el colaborador tiene un salario variable, ¿verdad? Y este colaborador genera, digamos, comisiones, horas extra. Aquí, en este promedio, van a ver que tiene un promedio de 1.066 y un salario base de 1.500. Automáticamente, esta plantilla les va a poder generar o les va a tomar para realizar el cálculo del retroactivo el salario más alto que mantiene el colaborador, que en este escenario sería el salario del mes de marzo. El fondo de cesantías tiene el beneficio de poder generarles lo que es la carta o la certificación para la deducción de impuestos. Al próximo año nosotros le proporcionamos a nuestros clientes sus estados de cuenta o una carta de certificación para que pueda ser utilizada por medio de la DGI. El fondo de cesantías, para poder iniciarlo, como Ana Carolina también lo comentó, nosotros debemos tener una reserva desde la fecha de contratación del colaborador hasta el último trimestre vencido. Para este escenario utilizaríamos hasta el segundo trimestre de 2024 para poder tener esa reserva desde el colaborador. Cuando la empresa ya tiene establecido el fondo de cesantías y digamos que para el mes de septiembre
se está venciendo el tercer trimestre, ¿verdad? En el mes de octubre, todas las empresas deben enviarnos el reporte correspondiente al tercer trimestre para nosotros validarlo y que la empresa pueda proceder a realizar su aporte, ¿verdad? Luego de realizar este aporte, nosotros como administradora vamos a aplicar el pago y se le va a hacer entrega a la empresa de un estado de cuenta donde pueda haber registrado el aporte que realizó. Se les va a generar un reporte acumulado para la empresa donde podrán ver el acumulado del colaborador del total que mantiene en prima como en indemnización hasta el trimestre cancelado, y se le va a proporcionar unas certificaciones a nombre de cada colaborador. Es muy importante tener en cuenta que en estas certificaciones solo vamos a registrar la prima de antigüedad. No registramos el acumulado que mantiene la empresa del porcentaje de la indemnización, ya que no sabemos cómo va a ser la salida del colaborador, y la idea no es tener una duda del empleado en que si le corresponde o no le corresponde. Por eso solamente registramos dentro de esa certificación lo que le corresponde al colaborador al momento de la salida de la empresa, que es su prima de antigüedad, ¿verdad? El tema de la devolución de los fondos, que Ana Carolina también lo mencionó, hoy en día en la práctica nosotros como administradora mantenemos dos canales. El que se hace usualmente es que la empresa liquida a su colaborador, como lo está haciendo hasta el momento, porque vamos a tener otros rubros que nosotros no tenemos dentro del fondo de cesantías reservado. Y la idea, pues, es que el colaborador reciba su liquidación 100% y luego nos van a enviar a Progreso la solicitud del reembolso del colaborador que salió el 31 de agosto del 2024 de la empresa. Para nosotros poder devolverle ese dinero a la empresa, como administradora, nosotros tenemos que tener la constancia de que el colaborador recibió 100% su liquidación, y vamos a necesitar que nos envíen lo que es la copia de la carta de renuncia, despido, mutuo acuerdo firmada por el colaborador, el desglose de la liquidación, copia del cheque, o hoy en día utilizamos lo que es la confirmación de la transferencia del pago de la liquidación, y copia de la cédula del colaborador. Estos puntos son muy importantes para nosotros luego proceder a devolverle los fondos a la empresa, ya sea la decisión que tome la empresa, si se quiere que se le transfiera a una cuenta de la empresa o si desea que se les deje dentro de su excedente, que van a tener un rubro dentro del fondo de cesantías como excedente para tener ese fondo y poderlo utilizar a futuro, o porque sabes que el fondo me está generando un mayor rendimiento en Progreso y yo lo voy a dejar en el fondo. Lo que se encuentra registrado en excedente es 100% de la empresa y la empresa lo puede utilizar en cualquier momento. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Sí, aquí, gracias Kira y gracias Carmen, excelente presentación. Creo que se fueron abordando varios temas en las preguntas, pero si quieren revisen, creo que ahí la de Laura la abordaste tú. Buenos días, ¿qué pasa con el dinero que no es entregado con el colaborador? Eloy también puso ahí para la creación del fondo las cantidades mínimas de 10 colaboradores. Bueno, yo no, que no soy panameño, hasta donde yo entendí, es 5 colaboradores, 10 es para empresas agrícolas. Entonces, Eloy, checa ahí creo que para eso es este webinar, para sacar esas dudas. Y ahí quedan un par más. Tenemos una de Mónica. ¿Cuáles son las, bueno, perdón, Mónica, pasa la persona renuncia, bien se despide, cuánto tiempo hay que para pagar la cesantía? Esa tal vez nos la pueden responder ustedes. En fin, si van leyendo, le vamos dando trámite. Me parece excelente la información. Las ONGs están igualmente están obligados, hasta donde yo vi de lo que presentó Ana Carolina, sí, nada más son las cooperativas que no. Ya me volví experto, señoras. Cuídense porque llego el otro mes a Panamá. Este, entonces,
denle ahí. Ahorita también yo les voy a dejar un link para un autoexamen, los que se quieran autoevaluar sus procesos de nómina y gestión humana para que los vayan viendo, pero agradecerles. No sé si leyeron ahí alguna que nos quede pendiente, Ana. Sí, si me dejas rapidito, bueno, quizás nos preguntan la recomendación para las pymes. Bueno, Ujú. acérquense a donde nuestros invitados acá de Progreso para que les den la mejor recomendación, siempre que no esté dentro de las excepciones. Una vez que una persona renuncia o bien se despide, ¿qué tiempo hay para pagar la cesantía? A ver, la norma o el código de trabajo no establece un periodo. El código no dice tienes tanto tiempo para pagar la cesantía. Y voy, como quien dice, a trasladarlo a nuestros términos coloquiales, la liquidación del trabajador que se da al terminar. Como bien dijeron nuestras compañeras de Progreso, cuando liquidas al trabajador no solo le pagas prima de antigüedad, vamos a decir que fue una renuncia, no hay una indemnización de por medio, solo prima de antigüedad. Ese trabajador debe recibir, además de la prima, su decimotercer mes proporcional y sus vacaciones proporcionales. Entonces, esa es la liquidación del trabajador. En la práctica, el empleador le paga, no hay un término establecido, no obstante, quizás nosotros, BDS Asesores, no te recomendaríamos esperar más allá de 15 o 30 días o quizás inclusive el próximo periodo de pago que ocurra en el giro ordinario, ¿verdad? Porque finalmente todo trabajador tiene la potestad de ir a establecer una reclamación por el pago de sus derechos adquiridos en un Ministerio de Trabajo administrativamente primero pensando en una conciliación o bien puede finalmente proceder con un proceso judicial por el pago de sus derechos adquiridos. Así como la empresa no tiene un término para pagarlo, él no tiene un término para esperar a ver si lo pagan. Entonces, lo ideal es hacerlo de forma, pues, posterior en unos cuantos días a la terminación. Y finalmente, ¿verdad? Cumplido el proceso de haberle pagado a su trabajador, tienes que cumplir tu proceso con tu administrador del fondo de cesantía, ¿verdad? Notificándole esto. ¿Cómo se hace para solicitar el reembolso? Quizás eso ya lo vieron, Kira, ahorita si lo pueden ver de nuevo. Una empresa que tiene más de 15 años y no ha constituido un fondo, también, Kira, para que la puedan ver. ¿Qué pasa con el dinero que no es entregado al colaborador? Eso se los dejo a ustedes, que es la práctica del fondo. Las cantidades mínimas de 10 colaboradores solo se refiere a trabajadores con contrato indefinido o el total de la planilla. Es importante que esto se refiere a empleados en total. Es decir, en su planilla tienes más de 5 colaboradores, empresas agrícolas con más de 10, industriales con más de 20, empresas manufactureras con más de 15, sería establecimientos, ventas al por menor no aplica, y empresas que tengan más de 5 trabajadores, ¿verdad? O aquellas que sean financieras de bienes raíces y de seguros. Es decir, no te hace una diferencia de que sean trabajadores con contrato indefinido. Lo cierto es que, pues, dependiendo entonces ya del tipo de relaciones que tengas tú en tu empresa, te establecerán directamente desde el canal de comunicación de tu administrador del fondo de cesantía por quienes estás obligado a constituir tu fondo de cesantía. ONGs pues no están exceptuadas, salvo que ya vimos la lista de excepciones exactamente que hay. Para hacer el ingreso por primera vez, la empresa debe ponerse al día. Esto es básicamente el retroactivo que lo pueden ahorita quizás ampliar un poco si es necesario. ¿Qué se necesita para dejar el fondo? Puedes tener problemas con CIPE si no lo reportas dentro del mes. Con CIPE, si no lo reportas dentro del mes, bueno, no tiene nada que ver con fondo de cesantía, pero sí, el CIPE genera muchas consecuencias si no se reporta dentro del mes. Planilla complementaria y todo lo demás que para mí es prohibida una planilla complementaria, entonces no se los recomiendo. Para eso les recomiendo trabajar de la mano con Jason, su administración de planilla, para que todo esté al día. Es obligatorio incluir el fondo cuando el empleado tiene contrato definido. Solo aplica en relaciones indefinidas. En el caso de los trabajadores definidos, pues obviamente el empleador tendrá con sus recursos propios que constituir sus provisiones en el escenario perfecto. Para evitar el reintegro, 25% de beneficio contar con el fondo. Correcto. Si un trabajador pide un reintegro por despido injustificado y el juez lo ordena, la empresa puede evitar ese reintegro pagando un penalti de 25%. Si estás al día en tu fondo de cesantía, te eximes de ese recargo. Un colaborador aporte dentro de su fondo, se los dejo a las chicas de Progreso. Es indispensable la firma del trabajador en la carta para solicitar el reembolso, también se los dejo a ustedes. Y este módulo de cesantía
tiene la planilla que ustedes manejan. Esta creo que se las puedo inclusive dejar a Alex la última, o Sí, según la correcto. planilla que se maneja. Esa plantilla que presentó Kira, acuérdense que esto no es solamente un tema de cumplimiento o no cumplimiento, sino que todos esos cálculos y toda esa parte de la prima de antigüedad está calculada dentro de Henson. Entonces, esa plantilla que provee Progreso, nosotros ya está calculada y básicamente ese reporte se lo mandamos nosotros, es un reporte que se lo mandaríamos a Progreso para que Progreso nada más nos mande ese estadito de cuenta muy bonito que parece como el de una tarjeta de crédito donde yo veo mis rendimientos, pero eso ya quedaría en eso. Kira, todo tuyo para ir cerrando, que ya estamos sobre el tiempo. Claro. Ok, ¿cuál es la recomendación para las pymes? En realidad, más que todo, pues siempre le recomendamos a las empresas que la ley te establece que es a partir de 5 colaboradores. Sin embargo, si la empresa tiene la decisión de establecer el fondo para tener esa reserva de sus colaboradores, ya sea de 3 o 4, nosotros no le vamos a cerrar la puerta a las empresas y nosotros los podemos apoyar a establecer el fondo, ya que la idea es que más adelante, si la empresa tiene nuevas contrataciones, esa empresa va a evitar tener que pagar un retroactivo, porque ahorita mismo puede que tenga 3 colaboradores, pero resulta que en 2 años tiene 6. Entonces ya aplicaría para la ley. Sin embargo, esos 3 colaboradores que tiene desde su inicio, vamos a tener que hacerle ese cálculo del retroactivo, a que si hoy en día lo establecen, ya solamente sería de ir ingresando a cada colaborador nuevo al momento de su contratación por tiempo indefinido. Ok, la segunda pregunta, una vez que la empresa renuncia o bien se despide, ¿cuánto tiempo? Ya eso lo explicó Ana María. Buenos días, ¿cómo se hace para solicitar el reembolso de los colaboradores que pasen directamente a otra empresa? Es decir, se les realizan los aportes al momento de pasar. Ok, más que todo, al momento de solicitar los colaboradores del reembolso, la empresa va a solicitar una instrucción cómo desea que nosotros le devolvamos ese dinero. Si el colaborador renuncia, a ese colaborador no le corresponde indemnización. Sin embargo, nosotros como administradora le vamos a devolver el acumulado que mantiene el colaborador tanto en prima como en indemnización, ¿verdad? Puede ser por medio de una transferencia a una cuenta de la empresa o como dejarlo en el excedente para el fondo. Al tema de un traslado de colaborador puede ser un tema de sustitución patronal. En este escenario lo que hacemos es que se debe establecer el fondo de cesantías de la nueva persona jurídica, donde vamos a trasladar ese acumulado de los colaboradores que estarían pasando como sustitución patronal para la nueva empresa. Nosotros hacemos todo el trámite para constituir la nueva persona jurídica y luego vamos a solicitar una instrucción con las cartas de sustitución patronal firmadas por los colaboradores para que podamos realizar lo que es el traslado del saldo de cada uno de sus colaboradores. Mira, aquí hay Ajá. una consulta al puro final que entró, me parece muy interesante y se las dejo abiertas a las dos. Hola, buen día. ¿Las compañías multinacionales y con visado SEM también están exentas de la creación de un fondo de cesantía? Bueno, ahí Ana Carolina, si me puedes apoyar en la parte legal, tengo multinacionales y hoy en día lo que me piden las multinacionales es que si el colaborador está dentro de la planilla y si se le hace su reserva y se liquida en base a las regulaciones de Panamá, se le debe tener la reserva del fondo de cesantías. Aquí hay algo, ¿estoy en silencio? No, no estoy en No. silencio. No. Aquí hay algo importante y que no debemos dejar pasar por alto. La empresa no está en las excepciones como tal, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo cierto? Recordemos que una empresa SEM, una empresa con sede de empresa multinacional en Panamá, en primera instancia, ¿verdad? Si solamente tiene sus ejecutivos SEM, aquellos con visa SEM,
no está obligada a constituir una planilla de seguridad social per se, es decir, afiliarse como empleador ante la Caja del Seguro Social y aportar, pagar y aportar, trasladar los impuestos del salario de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque los empleados de esta empresa SEM con visa SEM, ojo, estamos hablando solo de los ejecutivos extranjeros poseedores de una visa SEM. Ellos no pagan seguro social, no pagan impuestos sobre la renta en virtud de las regulaciones especiales de visa SEM, ¿verdad? Entonces de ahí partimos en que no existe una planilla sobre la cual, ¿verdad? Trabajar. No obstante, las empresas SEM sí están en la facultad o en la capacidad de contratar personal que no sea ejecutivo SEM, que no tenga visa SEM, y asimismo extranjeros con una categoría distinta a la visa SEM. Automáticamente en ese punto inicia esa acumulación o ese conteo de trabajadores para aplicar o no a una constitución del fondo de cesantía. Me ha quedado la curiosidad, se me produce una inquietud al respecto, porque sí, como bien dice Kira, estos trabajadores SEM, ¿verdad? Aquellos ejecutivos con visa SEM, ya nos ha dicho la norma que pues aplica la relación, aplican las condiciones del Código de Trabajo. Y esto nos lleva a que ya los jueces han dicho que los ejecutivos SEM, ¿verdad? Deben ser, o de alguna forma se tienen sus relaciones como indefinidas. Si nos vamos por analogía, aplicarían para que sean considerados en las aportaciones del fondo de cesantía. No obstante, estos son trabajadores que no están en la planilla de seguridad social o que no deberían estar en la planilla de seguridad social porque tienen un beneficio que la propia ley les ampara. No sé si tendríamos alguna metodología, quizás Kira nos pueda decir, para que trabajadores que no estén en la planilla del CIPE, en ese machote de Excel que comentábamos en estos días muy reídos de que es la Biblia laboral para todo lo que tenga uno que hacer administrativamente hablando. Pero ¿cómo podríamos nosotros constituir un fondo de cesantía, Kira, sobre aquellos empleados con visa SEM que no estén en la planilla? ¿Habría alguna posibilidad? Ok, sí, más que todo nosotros tendríamos que evaluar por la parte operativa la manera de cómo podríamos devolverle los fondos a la empresa, porque después de ya tener esta reserva de cada colaborador, la única manera para nosotros poder devolverle ese dinero a la empresa es manteniendo los documentos de liquidación del colaborador. Entonces, ya sería un tema de negociación entre nosotros y la empresa si va a contar con la documentación para poder liquidar al colaborador. Si cuenta con eso, se puede evaluar, nosotros hacemos el análisis y se le pudiera apoyar a la empresa si quiere tener esta reserva para sus colaboradores. Listo, perfecto. Perdón, dale. Sí, no, una última pregunta que nos hacen tengo 8 de los 18 colaboradores que tienen contrato indefinido. Quiere decir que debo añadir a los otros Establecerlo 10. es correcto. 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 Esa es la última consulta. Una última pregunta y dice que si vamos a compartir las dos PPT, sí, yo me pongo en contacto con Kira, con Carmen, con Ana Carolina. Ellas me mandan las PPTs. Una vez que ya subamos el video a YouTube, ustedes lo pueden buscar dentro de nuestro YouTube de Heinsohn. Ahí van a ver, va a decir Fondos de Cesantía Panamá. Y dentro de unos cuantos días les llega nuevamente el agradecimiento por parte nuestra, el correo por haber participado y van el video con el link al YouTube con las dos presentaciones. De verdad, un gusto. Como siempre digo yo, estas conversaciones, si ven, pues yo hago más que una introducción, pero el contenido es incalculable. Las preguntas, podríamos quedarnos aquí toda la mañana con las dos expertas o las tres expertas. Así que estos espacios son para ustedes, para la gente que está en el mundo de gestión humana o capital humano y nóminas, y nosotros como Heinsohn, pues traerles este contenido para poder quitar esos vacíos de información y no duden, por favor, de visitarnos en nuestras redes, llenar el autoexamen que queda, ahorita lo van a volver a compartir si no está en el chat y ustedes ahí pueden evaluarse cómo están sus procesos de nómina y cómo están sus procesos de gestión humana. A las señoras de Progreso, Carmen, Kira, agradecerles. Espero que podamos hacer una nueva actividad. Sé que quedaron muchas dudas, pero bueno, increíble. Ana Carolina, como siempre, un gustazo compartir contigo, al equipo de BDS, que son nuestros abogados a nivel de toda la región para los temas de
la parte laboral, para poder hacer el cumplimiento correcto en cada uno de los países donde operamos. Nos vemos, Kira, Carmen y Ana Carolina, el otro mes en la CONANRE. Lléguense por ahí, no sé si algunas tienen la fecha exacta, creo que es 17, 18, si no es 16 y 17. Estoy un 16 y poquito perdido. 17. Ok, perfecto. Ahí vamos a estar todos en la CONANRE para que puedan hacer más preguntas y conocernos en persona. En fin, gracias por este espacio. Nos pasamos 10 minutos. Que tengan un excelente día y gracias a todos. Hasta luego. Chao.